Buenos días. ¿Cómo están? ¿Con frío? ¿Algo? Bueno. Lo bueno es que estamos juntos, congregados en el refugio. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por este día. Es un buen día, Señor. Un buen día. No sabemos cuándo vuelves, Señor, pero es pronto. Hoy día prepara nuestro corazón. Prepáralo para presentarnos delante de ti cuando eso ocurra. Poder ser levantado en los cielos, Señor, ante tu presencia. Y oramos que muchos más entren en esta bendición respondiendo a tu llamado, Señor. Amén. Amén. Bien. Se va terminando esta serie de principios que estamos leyendo en Mateo 5. Hoy día ya voy a intentar poder dar un cierre dentro de lo que se encuentra en Mateo 5, del versículo 10 al 12. La bienaventuranza de Dios. La bienaventuranza que Jesús enseñó en un monte a no pocas personas. Es una multitud. Podemos entender de que cuando se refiere a multitud son miles. No son pocas personas. Mas Jesucristo siempre decía al que tenga oídos para oír, que oiga. Y lo que está por decir en estos versículos, hay que tener oídos preparados para oírlo. Para poder entenderlo en el corazón y gozarse. Gozarse, porque la bienaventuranza es de gozo. Nos lleva a gozo. Nos lleva a tenerlo como algo supremo. Franco nos compartía la semana pasada de que esto es un galardón mayor al premio Nobel. ¿Algunos de acá hemos sido nominados al Nobel? ¿Ustedes no? No. Pero sí podemos ser receptores de un galardón supremo, de un galardón que lo supera, que el Nobel no alcanza siquiera a poder compararse con aquel premio. Por eso es motivo de gozo. Aunque la palabra de hoy, aunque lo que va a decir Jesucristo en ese monte pudiese no ser de mucho contentamiento a mi corazón. ¿Qué es lo que dice? En Mateo 5, desde el versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra que se repite y que puede ser la principal dentro de estos versículos es la persecución. Aquellos que han sido perseguidos y bienaventurados cuando los persigan. Habla de algunos que han sido, desde ese momento en que Jesús está hablando, han sido perseguidos. Y también sustenta sobre su palabra a aquellos que van a ser perseguidos. En el libro de Hebreos se habla de todos aquellos que son una nube de testigos, de los que han sido anterior a Jesús y de los que por fe creyeron y tomaron decisiones. Sin embargo, fueron perseguidos. Y después de Cristo, cuando Jesucristo viene a hacer su obra, da su vida, resucita y envía a predicar y a ser discípulos, también va a haber persecución, tal cual lo hubo con los profetas. Esa palabra, perseguido,
En el texto original, la palabra es dioko. Y dioko habla de ser cazado, como una fiera que va tras su presa y pone toda su energía en capturarlo. Esa es la persecución de la cual Jesucristo está haciendo referencia. De alguien que va detrás de ti, mostrándote los dientes, y tú sigues adelante. Esa es la persecución. Me acuerdo una vez, en la calle Los Lúcumos, ¿la conocen? Los Lúcumos es una calle, como casi todas las calles de La Serena, que van de la parte baja a la parte alta. Son muchos metros de diferencia. Y yo bajando a tomar micro, yo trabajaba en otro lugar, y veo un perro de patitas cortas, muy cortas, paseando. Y de repente de un portón salen dos Rottweiler, habrán sido, no sé, gigantes. Solo la cabeza del perro equivaldría al perrito chico. El perro los ve abajo y corre por su vida. Nunca había visto un perro correr tan rápido. Volaba. Y los perros atrás lo perseguían, ya después se aburrieron. Cuando escuchaba esta persecución me imaginaba a ese perrito que estaba a punto de ser devorado. Lo vieron como comida. Pero Jesús nos dice que debemos contentarnos, alegrarnos con esto, alegrarnos cuando estemos siendo perseguidos. Ahora, también puedo preguntar, y me preguntaba, bueno, ¿qué me persigue hoy día? O más bien, ¿qué busco que me persiga? ¿Qué busco que me siga? ¿O por qué busco que me sigan? ¿Por mis éxitos? ¿Por mi elocuencia? ¿Por mi inteligencia? ¿Por mi capacidad de exponer y enseñar? ¿Por qué busco que me sigan? Cuando Jesucristo nos está enseñando de que la bienaventuranza se logra cuando me persiguen a causa de la justicia y por el nombre de Jesucristo. ¿Estoy siendo hoy día perseguido a causa de la justicia de Dios? Porque acá dice que somos perseguidos por causa de la justicia. Pues de aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. No de cualquier justicia, la justicia de Dios. De la justicia de Dios. Es por esa causa de la cual yo voy a ser perseguido, pero voy a tener un galardón. Esa justicia es un veredicto judicial, pero ya habíamos hablado, y el pastor Huberto lo había mencionado en otra prédica, de esa justicia es la aprobación de Dios. Bienaventurado entonces cuando nos persiguen por hacer actos y acciones que son aprobadas por Dios. Y esas acciones que son aprobadas por Dios son desaprobadas por las tinieblas. No las resisten, porque Jesucristo siendo la luz de los hombres amaron más las tinieblas. Cuando Franco predicaba la semana pasada y hablaba de la paz, ¿se acuerdan? Shalom, la paz. Esa paz que busca construir, es una acción, no es solamente desearte algo bueno, sino que yo me hago parte de lo bueno que pueda hacer en tu vida. Y es interesante saber que nosotros vamos a ser pacificadores, pero en lugares donde no hay paz. No en los lugares donde esté todo tranquilo. Es en los lugares de tinieblas en donde la justicia se debe impartir. Porque la justicia, ¿para qué existe? Sino que para mostrar un delito. No se muestra donde no hay delito. No hay caso de llevar la justicia donde no hay delito, ¿o no? Pero esta justicia de Dios vemos que busca convencer de pecado,
Pero no solamente convencer de pecado, sino que aquel que ha cometido delito logre encontrar justicia, logre ser justificado por Jesucristo y hallar redención. De los muchos que estaban ahí escuchando a Jesús en el monte, estaban sus discípulos, estaban los 12. Me imagino los 12, lo más cerca del monte, quizás ahí revisando y manteniendo todo en orden, resguardando a su maestro, y al mismo tiempo estaban escuchando. De los miles que habían, esos 12 estaban seguramente recibiendo con el corazón, buscando que esas palabras realmente impactaran sus vidas. Poco se sabe del destino, en la Biblia al menos, de sus apóstoles. Sabemos que uno fue el que lo traicionó. Sabemos también de Juan, que estuvo preso en la isla de Patmos. Y sabemos de Santiago, que en el libro de Hechos se destaca que Herodes lo manda a atravesar con una espada. ¿Y el resto? ¿Qué habrá pasado con ellos? Hay una imagen para ir graficando esto que estoy señalando. Los 12, bueno, vamos a hablar de los 11, ¿cierto? Ahí están los apóstoles, Simón, Pedro y Andrés, que son hermanos. Santiago el mayor, Jacobo, hermano de Juan, que se decía a sí mismo el amado. Natanael y Felipe eran amigos, ahí me equivoqué. Felipe y Natanael, amigos. Natanael fue el que dijo, bueno, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Está Tomás el que pidió tocar las heridas del cuerpo glorificado de Jesucristo. Mateo, recaudador de impuestos. El otro Santiago, el menor, hermano de Judas, o Judas Tadeo, no Judas el Iscariote. Y por último, Simón, el otro Simón, que era denominado el celote. Pescadores, algunos, cobrador de impuestos, otros. Simón el celote era partidario de un partido revolucionario de Israel. Todos ellos siguieron a Jesucristo y según relatos históricos, bíblicos, de los primeros hombres que fueron escribiendo acerca de ellos, Orígenes, Tertuliano, se sabe, se puede tener alguna idea de cómo es que ellos terminaron sus días. Algunos de ellos pidieron a Jesucristo poder tomar de la misma copa. Jesucristo le dijo, ¿de verdad quieren tomar la misma copa? Ellos estuvieron dispuestos a decir que sí. Jesús habla una palabra de profecía también a Pedro. Cuando seas anciano ya te vestirán y extenderán tus manos. A Juan le dice, bueno, ¿qué de si Juan va a ver la venida del hombre, del Hijo del Hombre, de Jesucristo? Y Juan fue el que relató todas las revelaciones en Apocalipsis. El siguiente mapa muestra el posible destino de alguno de ellos. Simón, Pedro, se sabe que fue ejecutado en Roma, tiempo después del apóstol Pablo. Se piensa y se ha analizado que también su esposa junto a él. Andrés, el hermano de Pedro, fue también martirizado en Grecia, en Acaya, en la península de los Balcanes. Ambos crucificados. Santiago el mayor, junto con Juan, ¿cierto? Ambos llamados hijos del trueno. Santiago se menciona que fue de los primeros en ser martirizados de sus apóstoles. A filo de espada, eso está en Hechos. Juan, echado sobre aceite caliente, sobrevivió milagrosamente a causa del Señor y después pasa sus días encarcelados.
Felipe, crucificado y apedreado en Heliópolis, arriba del Nilo. Bartolomé o Natanael, en la India, también crucificado. Tomás, también en la India. Mateo, el que recaudaba impuestos para Roma, en Etiopía, Egipto. Jacobo, hijo de Alfeo, Jacobo el menor, apedreado. También algunos relatos hablan de que fue empujado desde el pináculo del templo. Judas Tadeo, ejecutado en Persia, en Siria, por un rey. Simón el Celote, también en Persia, en Asia Mayor. Y también debemos mencionar a Matías, quien fue reemplazante de Judas. Se dice que fue ejecutado en Jerusalén. Y el apóstol Pablo, en Roma, año 67, 66 después de Cristo. Seguramente no sabían el cómo, pero sabían a quién seguían. Sabían detrás de quién iban. No le dije el título de la prédica. Perseguidos por seguir. Ellos fueron perseguidos por seguir a Cristo. Jesucristo enseñó de que si le hacen eso al maestro, que sus discípulos no esperen otra cosa. Si fueron capaces de perseguir al maestro, ¿por qué no a sus discípulos? Sabemos que Jesucristo, esto está en el libro de Hebreos, capítulo 12, se menciona de que Él soportó el oprobio, la vergüenza, puesto el gozo delante de Él. El gozo era saber la salvación de muchos. Jesucristo, con la finalidad de salvarnos y de seguir salvando almas y personas para el reino de Dios, soportó la vergüenza y siguió adelante. Ese es el corazón que debemos tener también. ¿Qué miro por delante en esta persecución? ¿Qué es lo que pongo por delante en esta persecución? Si pongo lo del reino, va a haber gozo. No va a haber vergüenza tal o tan grande que impida que yo pueda declarar públicamente que Jesucristo es mi Salvador. Porque eso es lo que impacta. Saber que Jesucristo ha cambiado mi vida y mi vida está escondida en Cristo y con Cristo. No está en otro lado. Amados, no esperemos encontrar nuestra vida en otro lugar. Nuestra vida no está en otro lugar. Nuestra vida está con Cristo. Y aunque te la puedan arrebatar, Él nos enseña de que la muerte no nos tocará. Ni por un instante, porque Jesucristo venció la muerte. Jesucristo la derrotó para que la muerte no sea tema dentro de nuestros días. Ya no debemos tener temor a la muerte. Ese pánico que me paraliza y ese pánico que me puede llevar a cuestionar si lo hago o no lo hago. Voy a predicar en la plaza. ¿Y si me ven? Bueno, esa es la idea. Que nos vean. Y si me ve mi amigo, mejor aún. No va a haber persecución si no hacemos la obra de Dios. Usualmente me pregunto, ¿estoy siendo perseguido? ¿O estoy cómodamente viviendo lo que yo creo que es el cristianismo? Porque si imparto la justicia de Dios, entonces estoy siendo perseguido. Ahora, ¿cómo es esta justicia? Por la palabra podemos entender que la justicia tiene algunas características. Esta justicia de Dios, la justicia de Dios se manifiesta en la ley y en los profetas.
Eso habla en Romanos 3, 21 a 26. Se manifiesta en la ley y en los profetas, en la ley y en la profecía. Y el espíritu de la ley y las profecías es Jesús. Las profecías y la ley se sostienen y existen a causa de la persona de Jesucristo. Por tanto, la justicia se manifiesta por medio de Jesús, por medio de la fe en Jesús. ¿Y cómo se manifestó esta justicia de Dios? Bueno, se manifestó en el Hijo. Porque el Hijo, siendo inocente, fue hecho culpable para perdonar mis pecados. Esa es la justicia de Dios, donde un inocente entrega su vida por el culpable. No tiene razón de ser y no tiene ninguna relación con la justicia humana, ninguna relación con la justicia del hombre. Es por eso que no somos perseguidos por administrar la justicia humana, que un día cambia, un día se renueva, cambian los gobiernos, cambian las leyes, pero la justicia de Dios, así como es Dios, es eterno y no hay sombra de variación. Es por causa de la justicia de Dios que podemos ser salvos. De la justicia de Dios es por causa de ellas que podemos ser salvos. La cruz es una demostración de la justicia divina. No deriva de la ley por sí sola. Recordemos que la ley existe y acerca al hombre a Jesús. Por tanto, la justicia depende de Jesucristo y se demuestra en la acción y en la vida de Jesús. Y la justicia se imparte en los lugares donde no hay justicia. Jesucristo nos enseñó que no son los que están sanos los que necesitan ser sanados, son los enfermos. No son los que se creen justos ante su propia opinión los que van a recibir esta justicia. Los que la necesitan. Por eso es que debemos ir al mundo. Debemos ir al mundo. Porque es allí donde no se está impartiendo la justicia de Dios, donde personas nunca han entendido de que alguien inocente pagó por su vida y de que incluso pueden decir, no. Una vez yo le hablé a un amigo acerca de la justicia de Dios y no lo pudo soportar. Y dijo, no. Y le dije, no hay otro camino. Jesucristo pagó por ti. No, decía él. No, porque no puede ser que un inocente pague por un culpable. Le decía, no. Esa es la justicia de Dios. Pero la justicia del hombre ha enseñado que eso no puede ser posible. Incluso les puede y te puede fortalecer la creencia de que tú tienes que pagar por tus delitos. Y en eso crear un orgullo y una fortaleza tan grande, eso se llama humanismo, que impida entender esta verdad. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia del hombre. Nada que ver. En Filipenses 3, del 9 al 11, leemos lo siguiente. Viene de una idea que está hablando el apóstol Pablo y continúa diciendo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, derivada de la justicia humana, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle entonces a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No teniendo en cuenta mi propia justicia, sino teniendo en estima la justicia que es por la fe en Cristo, y así poder padecer como Él padeció,
Porque si padezco como Él padeció, entonces llegará la resurrección. Entonces podré llegar a la resurrección, la cual Jesucristo abrió para mí. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, el apóstol Juan nos está enseñando acerca de la labor del Espíritu Santo. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Y dice que el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Una progresión. Difícil hubiera sido para nosotros que solamente nos hubiera convencido de pecado. Esa convicción de decir, soy culpable. ¿Pero ahora qué? Por eso habla de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque nos hace culpables y nos enseña que somos culpables. De que no hay ninguno bueno y hemos cometido delito. Ese pecado, ese error que me ha separado de Jesucristo y del Señor durante toda mi vida. Y me convence. Me convence de justicia. ¿Y cuál es la justicia? Que Jesucristo vino por mí, entregó su vida por mí, se hizo culpable por mí, cargó no solo mi pecado, sino que de todas las personas que lo quiera recibir, y entregó su vida por mi cúmulo de pecados. Y el juicio es ese veredicto de la justicia. Si acepto la justicia de Dios, la sentencia es buena. Porque lo que me espera es poder estar con Él. Esa es la sentencia. Por eso esa progresión. Cuando salgo al mundo, preguntémonos, ¿con qué justicia voy? ¿Quién es el que va a convencer de pecado, justicia, juicio? El Espíritu Santo. ¿Dónde debe estar morando el Espíritu Santo entonces? En mí. Debe estar morando en mí. Si mora en mí, voy a mostrar esa justicia. Cuando hable, no voy a ser yo, va a ser el Señor. Voy a hablar de su palabra, de lo que Él, a través del Espíritu Santo, me va a llevar a enseñar. Y si es de Jesús, va a convencer de pecado. Y no solo pecado, sino que también va a traer la salida. El mundo entero espera redención. Espera. ¿Hemos esperado algo? ¿Qué es lo que más hemos esperado en nuestras vidas? ¿Una Play 5? ¿Qué es lo que más hemos esperado? ¿Una novia? ¿Un novio? ¿Una casa? ¿Una carrera? ¿Qué es lo que más hemos esperado? ¿Un hijo? ¿Felicidad? ¿Un hijo? ¿Felicidad? Dios nos enseña que el mundo está esperando algo. Que quizás no sabe que lo está esperando, pero lo está esperando. Y es la redención. La creación gime por esa redención. Pero la redención en este momento no va por sí sola. Somos pacificadores. ¿Cuál es el brazo que está usando el Señor para ir? Ese brazo es la iglesia. Si soy de la iglesia, entonces el Señor me va a llevar lejos o cerca. Si soy de los suyos, voy a impartir su justicia. Si soy de los suyos, voy a ser perseguido. Si soy de los suyos, me voy a alegrar en la persecución. Y voy a decir, gracias Señor porque me persiguen. Gracias Señor
porque digo algo que al mundo no le agrada, pero a quien le agrada es a Dios, porque esa justicia es la aprobación de Dios. Ayer, escuchando el discurso del presidente que daba vía libre al aborto, nosotros sabemos que eso no es aprobación de Dios. Sabemos que Jesucristo es el que da la vida y sabemos que Él es el que la... No el hombre. No el hombre. Y amada iglesia, cosas peores vendrán. Cosas peores. Pero, tranquilo. Nuestra labor no es luchar contra ni sangre ni carne. Nuestra labor primera es ir y predicar. Es ir y predicar y hacer discípulos y hablar la verdad y que la verdad se haga patente en mi vida. Se haga patente en mi vida. Y que la justicia de Dios llegue a toda persona que esté en tinieblas, que esté enemistada con el Señor. Allá debo ir. Allá debo ir. Yo no voy a hacer luz donde hay luz. Voy a hacer luz donde hay tinieblas. Voy a hacer luz donde no hay luz. Voy a hablar justicia donde se necesita justicia. No mi justicia, sino que la justicia de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos? Los días se están acortando. Cada día estamos más cerca que Jesucristo vuelva. La noche está muy avanzada. Gracias, Señor. Estamos en una época como nunca antes la ha habido en la humanidad. ¿Me lamento? No, me gozo. Me gozo porque hoy día, más que nunca, la palabra del Señor tiene que salir a las calles y a las plazas y a las puertas y a mis amigos y a mi familia y a toda persona que necesite escuchar que Jesucristo te salvó, pagó con su vida por tu vida. Hoy día cuando nos vayamos, atentos a quien le predico. Ayer fuimos a Ovalle. ¿Cómo estuvo? Estuvo bueno. Estuvo bueno. De vuelta dije, es que uno cuando viene después de una acción, uno va como... ¿Han visto Volver al Futuro? Cuando el auto va con llamas atrás. Así uno va regresando, ¿no? Como, ¡guay! Iba en el auto, iba solo acompañado con instrumentos y cajas. Se escuchaba todo adentro. Dije, Señor, ¿a quién le puedo hablar, Señor? ¿A quién? Llegué al peaje. Me equivoqué de ventanilla, más adelante. Ok, más adelante. Y usualmente son puras jovencitas. Miren, le dije, ¿cómo está tu día? Me dijo así. ¿Qué significa eso? Le dije, cansador. Y justamente tenía acá ya no lo tengo, gracias Señor. Tenía un flyer acerca de la palabra al Señor. Le paso la tarjeta y le paso el flyer. Oh, ¿qué es esto? Dijo, léelo. Tenía que seguir porque tenía un taco atrás. Me fui. Léelo. Amados, que no pase de este domingo al otro sin haberle predicado a alguien. Que la iglesia se llene. O sea, nunca el fin es el número. El fin es la predicación y el hacer discípulos. Si se llena, no importa. Señor, muéveme a mí. Muéveme a otro lugar, Señor. Que ellos permanezcan, crezcan. Envíame a mí a otro lugar. Hoy día nuestros pastores, ¿han visto el Café Filadelfia? Ah, qué bueno. Ahí están, yendo a buscar. Si nuestros pastores están haciendo eso, ¿en qué estoy yo? ¿En qué estoy yo? Le decía a Patricia que tengo sentir de orar por los encargados de plantío. Vamos a orar por los encargados de plantío. Amén.
El Señor nos puso en un lugar, no porque sí. Si hay temor de lo que el Señor vaya a hacer con mi vida, no creamos ese temor. Creamos la bienaventuranza. Creámosle a Jesucristo en el monte. Si el Señor quiere algo grande para mi vida, amén. Amén. Y a los que deseen algo en el Señor, deséenlo. Deséenlo. Señor, quiero servirte. No sé cómo. Quiero servirte. Deséenlo. Seguramente el Señor va a ver tu corazón. Te va a preparar. Está el seminario. Tenemos 3 jovencitas acá que se están preparando. Y una señora. Cuatro. Preparémonos. Preparémonos para servirle. Preparémonos para administrar justicia. Para contentarnos en la persecución. Amén. Si pueden pasar los encargados adelante y todos vamos a orar por ellos. Amén.